El capitán Dejo Kim se paró en el puente de la Armonía de Uso viendo crecer la enorme estación del Consejo Galáctico en la pantalla principal. Después de 50 años de espera, finalmente se invitaba a la humanidad a unirse a la comunidad galáctica. Su corazón latía más rápido mientras pensaba en lo que significaba este momento para la Tierra y para todas las personas en casa. «Señor, estamos recibiendo instrucciones de atraque de la estación», dijo el teniente Minsuli desde su puesto en el consola de comunicaciones. El joven oficial había estado callado durante la mayor parte del viaje, pero Dejo pudo ver el tensión en sus hombros. MSU nunca había confiado completamente en los extraterrestres, siempre. Hacer demasiadas preguntas sobre sus verdaderas intenciones. La doctora. Sora Park levantó la vista de su científico. Instrumentos. Sus ojos brillaban de emoción. Las lecturas de energía de esa estación son increíbles. La tecnología está al menos 200 años por delante de la nuestra, tal vez más. Ella había pasado la viaje completo de 3 semanas estudiando cada pieza de tecnología alienígena que les habían dado, tratando de entender cómo todo trabajado. La embajadora Yen Chui caminó hacia el puente con sus túnicas diplomáticas formales. Ella había estado preparando por este momento toda su vida, estudiando culturas alienígenas y aprendiendo sus idiomas. «Capitán, ¿estamos listos para la ceremonia?», preguntó, alisándose la ropa nerviosamente. «Tan listo como alguna vez lo seremos», respondió Dejo, tratando de parecer más confiado de lo que se sentía. El Consejo Galáctico había sido muy específico sobre la ceremonia. La humanidad sería bienvenida en algo llamado Programa de Mundos Protegidos, que sonaba como un gran honor. La Tierra recibiría tecnología avanzada, protección contra especies hostiles y acceso a la galaxia. Rutas comerciales. El atraque transcurrió sin problemas, y pronto caminaban por pasillos que parecían estar hechos de algunos. Una especie de metal vivo. Las paredes pulsaban suavemente con una suave luz azul, y el aire olía a flores que Dejo nunca había encontrado antes. Seres alienígenas de todos formas y tamaños se movían por los pasillos, algunos caminando, otros flotando y algunos se parecían cambiar entre diferentes formas a medida que se movían. El primer consejo Beltari se reunió con ellos a la entrada de la gran cámara. Él era alto y delgado con piel plateada que reflejaba la luz como un espejo. Su voz sonaba como música cuando hablaba, pero había algo frío detrás de sus grandes ojos oscuros. «Bienvenidos, representantes de la Tierra. Hoy marca un nuevo comienzo para su especie». La gran cámara era enorme con una cúpula, techo que mostraba una vista perfecta de las estrellas arriba. Cientos de representantes alienígenas se sentaron en filas curvas rodeado de una plataforma central. El aire zumbaba con dispositivos de traducción que permitían que todas las especies se entendieran entre sí. Otro perfectamente. Los humanos han mostrado un progreso notable en tan poco tiempo. Balfari anunció la asamblea. Su especie ha demostrado la capacidad de aprender, adaptarse y seguir instrucciones. Esto los convierte en candidatos perfectos para los protegidos. La embajadora del Programa Mundial, Chui, dio un paso al frente. «Nosotros somos honrado por esta oportunidad. La Tierra ha soñado con unirse a la comunidad galáctica durante generaciones. Ofrecemos nuestra amistad y nuestro compromiso con la paz». «Excelente», dijo Belari. Su sonrisa mostraba dientes demasiado afilados. «La ceremonia puede comenzar». El doctor Park se inclinó cerca de Dejo. «Algo anda mal con sus lecturas de energía. Estoy detectando armas cargando por toda la estación». Su voz era apenas un susurro, pero Minsu la escuchó y en silencio comenzó a revisar sus exhibiciones tácticas. La ceremonia fue hermosa y extraña. Las luces bailaban en el aire sobre la plataforma, mientras la música alienígena llenaba el cámara. Starry habló sobre el lugar de la humanidad en la galaxia y las responsabilidades que conlleva ser un mundo protegido. Pero a medida que continuaba la ceremonia, sus palabras comenzaron a sonar diferentes. «Los mundos protegidos proporcionan recursos al Consejo», explicó. «La biosfera única de su planeta será cosechada para apoyar la mayor comunidad galáctica. Su especie contribuirá con la población para atender las necesidades del Consejo. El ejército de la Tierra se convertirá en parte de la fuerza de defensa del Consejo, proporcionando soldados para conflictos en toda la galaxia». El rostro del embajador Chui se fue
Pálido. Espera, eso no es lo que acordamos. Nos dijeron que se trataba de una asociación entre iguales. Valaris. La risa musical resonó en la cámara. Iguales. Querida criatura primitiva, no hay iguales en él. Galaxia excepto las razas del Consejo. Las especies menores existen para servir al bien mayor. Este ha sido el orden natural durante 10.000 años. Nos negamos, dijo Troy, firmemente. No aceptará estos términos. Lo malinterpretas, Velari. Respondió, esto no es una negociación. Es un anuncio. Tu mundo ya ha sido clasificado como un mundo protegido. Los documentos legales fueron archivados, incluso antes de que llegaras aquí. Las luces de advertencia comenzaron a parpadear en toda la cámara. MSU habló urgentemente en su comunicador. Harmony, tenemos una situación hostil. Prepárese para una emergencia. Salida. Me temo que eso no será posible, dijo Valari con calma. Su barco ha sido deshabilitado por nuestro campo de supresión. No podíamos arriesgarnos a que te fueras antes de que terminara la ceremonia. A través de los puertos de observación, podían ver barcos de consejo rodeando el Harmony. El recipiente humano colgado, inmóvil en el espacio, sus motores oscuros y sus armas desconectadas. Todo ha sido planeado perfectamente. El Dr. Park estaba trabajando frenéticamente con un pequeño dispositivo escondido en su manga. Estoy tratando de enviar un mensaje a la Tierra, pero están bloqueando todas nuestras comunicaciones. Fuerzas de seguridad, por favor escolten a nuestros nuevos amigos a sus aposentos temporales. Velari anunció que necesitarán tiempo para adáptate a su nueva realidad. Extraterrestres armados comenzaron a moverse hacia la plataforma. Minsu dio un paso protector frente al embajador Choi, con la mano moviéndose hacia su arma lateral. Pero Dejo le atrapó la muñeca. No, nos superan en número 1001. Mientras se los llevaban, Velari hizo un último anuncio a la cámara. El Consejo transmitirá la noticia del trágico fracaso de la misión diplomática para la Tierra mañana. Un desafortunado accidente durante la ceremonia. Muy triste. Tierra será puesto en cuarentena por su propia protección mientras investigamos la causa del accidente. Los alienígenas alrededor. Ellos asintieron con aprobación. Obviamente, esta no era la primera vez que una especie había sido engañada de esta manera. En su celda de prisión a bordo de la estación, la doctora Park finalmente logró conectar su dispositivo a la comunicación cuántica. Array, pasé por unos 3 segundos. Logré enviar un comprimido. Los datos estallaron con todo lo que grabamos. ¿Llegó a la Tierra? Preguntó Dejo. Creo que. Entonces. Pero no sé si alguien lo creerá. Mu caminó enojado por él. Celda pequeña. Sabía que esto sucedería. Les dije que no se podía confiar en los extraterrestres. El embajador Chui se sentó en silencio en la esquina, luciendo derrotada. 50 años de trabajo. 50 años demostrando que éramos digno, y todo carecía de sentido. A través de la pequeña ventana de su celda, podían ver la Tierra a lo lejos. Hermoso punto azul rodeado de naves de guerra alienígenas. El bloqueo ya estaba en vigor. Su mundo natal era ahora prisión, y todos en la Tierra pronto creerían que su misión diplomática simplemente falló. Cometieron un error, dijo la doctora Park en voz baja, todavía trabajando con su dispositivo. ¿Qué es eso? Dejo, preguntó. Piensan que esto se acabó. El director Jin Buan se sentó en su oficina, en lo profundo de las montañas rocosas, leyendo el mismo archivo de datos por enésima vez. Habían pasado 3 años desde la armonía desapareció en el espacio con lo mejor y más brillante de la Tierra. La historia oficial fue que la misión diplomática habían fracasado pacíficamente y los extraterrestres simplemente los habían enviado lejos. Pero Jingu sabía, mejor, la ráfaga cuántica que el Dr. Sora Park había logrado enviar de alguna manera en esos momentos finales le dijo aún muy historia diferente. Oculto en los datos estaba todo lo que habían registrado en la estación del Consejo Galáctico. La traición, las mentiras, la trampa que se le había tendido a la humanidad desde el principio. La mayoría. Lo más impactante de todo fue la grabación del primer Consejo Velari anunciando la cuarentena de la Tierra a la galaxia. Jingu miró cuando su asistente llamó a la puerta. Señor, el Dr. Jung Hison está aquí para la sesión informativa de la mañana.
El doctor Son ingresó al habitación con una carpeta gruesa y parecía que no había dormido en días. Como la mejor física cuántica de la Tierra, ella tenía. He estado trabajando día y noche para comprender la tecnología alienígena capturada en la transmisión del Dr. Park. Su cabello estaba desordenado ahí dentro. Había ojeras debajo de sus ojos, pero su expresión estaba emocionada. Tuvimos otro avance. Anoche, dijo, colocando la carpeta en el escritorio de Hingus. Los extraterrestres piensan en patrones. Todo lo que construyen sigue las mismas reglas básicas. Sus armas, sus barcos, sus sistemas de comunicación, todos son predecible una vez que entiendas cómo funcionan sus mentes. Hingu abrió la carpeta y miró el complejo. Diagramas en el interior. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que no pueden vernos venir. El doctor Son respondió con una sonrisa cansada. El pensamiento humano es caótico en comparación con el de ellos. No seguimos patrones. Nosotros, adáptate, improvisamos. Hacemos cosas que no tienen sentido para las mentes lógicas. Esa es nuestra ventaja, coronel. Taeyong entró a la habitación sin ser anunciado, algo que solo hacía cuando tenía noticias urgentes. El estratega militar parecía sombrío mientras saludaba a Hingu. Señor, acabamos de interceptar otra transmisión de la flota del bloqueo. Planean comenzar a recolectar población de las principales ciudades el próximo mes. Hingu sintió que su sangre se volvía fríos. Todos sabían que llegaría este día, pero escucharlo lo hizo realidad. ¿Cuántas personas? 10 millones en la primera ola. Quieren especímenes jóvenes y sanos para sus ejércitos de esclavos. La voz de Kung era constante, pero sus manos estaban apretadas en puños. No podemos permitir que esto suceda. No lo haremos. Hingu dijo con firmeza. Se volvió hacia el Dr. Son. ¿Qué tan cerca estamos de completar el prototipo? ¿Barcos? El ingeniero Kyung-min dice que los primeros buques estarán listos para las pruebas la semana que viene. Deberían ser completamente invisibles para los sensores alienígenas. Dr. Son sacó otro conjunto de planes. Las unidades de desplazamiento cuántico funcionan mediante existiendo en múltiples dimensiones a la vez. A sus instrumentos, nuestros barcos simplemente. No estaré allí. Hingu estudió los diseños de los barcos. No se parecen en nada a las naves espaciales tradicionales. En lugar de metal, cascos y motores de cohetes, estas embarcaciones parecen estar hechas de estructuras cristalinas que doblan la luz a su alrededor. Y tú eres seguro que funcionarán. Hemos probado la tecnología en objetos más pequeños. Un ratón desapareció completamente de los sensores alienígenas sin dejar de ser perfectamente normal para nuestros instrumentos. Los principios son sólidos. El doctor Son hizo una pausa. Sin embargo, hay un problema. ¿Qué tipo de problema? La tecnología requiere un tipo específico de pensamiento para operar. Solo los humanos pueden pilotar estas naves. La mente alienígena simplemente no puede comprender el concepto de existir en múltiples estados a la vez. El coronel Khan dio un paso al frente. Señor, he estado trabajando en una estrategia que se aprovecha de esto. No solo rescatamos a nuestra gente y huimos. Nosotros, muéstrale a toda la galaxia de lo que son capaces los humanos cuando luchamos por nuestra supervivencia. Hingu levantó una ceja. Explícate. Lo llamamos Operación Regreso a Casa. La primera fase es la infiltración. Llevamos a nuestra gente a mundos alienígenas, por toda la galaxia sin ser detectados. La segunda fase es la recopilación de inteligencia. Aprendemos todo sobre cómo el Consejo controla a otras especies. La fase 3 es la liberación. No nos limitamos a tierra libre, liberamos a todos. El Dr. Son parecía preocupado. Eso es increíblemente peligroso. Si nos atrapan antes de que nos atrapen. Listos. Podrían destruir la Tierra por completo. Nos van a destruir de todos modos, respondió Con. Solo tomando lentamente. Piezas hasta que no quede nada. Al menos así caemos peleando. Gu permaneció callado durante un largo momento, pensando en las implicaciones. Lo que eran. Discutir no era solo resistencia. Fue una revolución a escala galáctica. ¿Qué? ¿Necesitas de mí? Secreto total y recursos ilimitados. Con dijo, necesitaremos construir no solo barcos, sino armas que funcionen según principios que los extraterrestres no puedan entender.
Necesitaremos. Entrene a soldados que puedan pensar de manera que rompan todas las reglas de la estrategia militar. Y necesitaremos gente que lo sea, dispuesto a arriesgarlo todo por un plan que parece imposible, agregó el Dr. Son. Jin Das-gu pensó en los hombres y mujeres atrapados en algún lugar de prisiones alienígenas y en los 10 millones de personas que pronto serían. Ser arrastrados de sus hogares y no hacían nada. Tienes lo que necesites. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tomará? 2 años, dijo Con. Tal vez menos si podemos reclutar a la derecha. Gente. Durante los meses siguientes, una red secreta comenzó a formarse debajo de la superficie de la Tierra ocupada. El ingeniero Kyon Mineru trabajaba día y noche en instalaciones ocultas, construyendo barcos que existían en estados imposibles. Dr. Son desarrolló armas que disparaban patrones de energía. Basado en la creatividad humana en lugar de la lógica alienígena, el coronel Con voluntarios entrenados en tácticas que no tenían sentido para organizar mentes militares. El trabajo era peligroso. 2 veces, patrullas alienígenas. Estuve a punto de descubrir sus instalaciones. Cada vez tuvieron que abandonar meses de progreso y comenzar en nuevas ubicaciones, pero lenta e imposiblemente, su flota comenzó a tomar forma. El gran avance se produjo cuando el Dr. Son finalmente descifró los códigos de comunicación alienígenas. No son solo interfiriendo nuestras señales, le explicó a Jin-gu durante una de sus reuniones de medianoche. Están traduciendo todo en sus propios patrones lógicos antes de transmitirlo. Es por eso que nuestras caóticas comunicaciones humanas confunden su sistema tanto. ¿Podemos usar eso contra ellos? Mejor, podemos escondernos dentro de sus red de comunicación propia. Nunca verán nuestros mensajes porque no los reconocerán como comunicación en absoluto. Jun-gu sonrió por primera vez en meses. Entonces es el momento de contactar a nuestro gente. El primer mensaje que enviaron fue simple. Ya vamos, pero escondido dentro. Esas 2 palabras fueron datos suficientes para que el capitán de Joaquim y su tripulación supieran que la Tierra no los había olvidado y que su sacrificio no sería en vano. El segundo mensaje se envió durante mucho más tiempo a las células de resistencia en todo el galaxia. Los humanos están llegando. Prepárate. La guerra galáctica por la libertad estaba a punto de comenzar, y el Consejo Galáctico no tenía idea de lo que se dirigía hacia ellos. El capitán Borami Young flotaba en el sillón de mando de la retribución de la UES, observando la flota de bloqueo alienígena a través de sensores que no deberían existir. Su barco estaba a menos de 1000 km, desde el destructor de consejo más cercano, pero hasta sus instrumentos, el espacio vacío los rodeaba. El Quantum, el impulso de desplazamiento zumbaba silenciosamente bajo sus pies, manteniendo la embarcación en un estado que desafiaba todas las leyes de la física. Los extraterrestres lo entendieron. Todos los barcos furtivos informan que están listos, capitán, dijo comandante Gu Hin Park desde su estación. El oficial de comunicaciones de la flota llevaba la misma expresión de asombro silencioso que todos tuvieron cuando vieron funcionar la tecnología por primera vez. Hace 6 meses, he estado volando naves espaciales tradicionales. Ahora estaba operando equipos que existían en 4 dimensiones a la vez. Acerve Aram asintió y abrió un canal a las otras naves de su flota invisible. 12 embarcaciones, colgado inmóvil alrededor de la Tierra, cada uno con equipos de especialistas entrenados para la misión más peligrosa en humanos. Historia. Esto es retribución. La operación Tormenta Silenciosa comienza ahora. Recuerde, nosotros no estamos aquí para pelear. Estamos aquí para observar, aprender y preparar el camino. El primer barco en moverse fue el USS Sado, comandado por el capitán Sanoi. Su objetivo era el Big Trade Hub, el centro comercial más grande de esta parte de la galaxia. Si el plan funcionó, su equipo se infiltrarían en la estación y comenzarían a grabar todo lo que pudieran aprender sobre las operaciones del Consejo. Sombra, al partir hacia la zona objetivo, le informó que su nave brilló una vez y luego desapareció por completo, incluso de los humanos. Sensores. Las unidades de desplazamiento cuántico permitieron que las naves viajaran por el espacio sin moverse realmente. Aparece en cualquier lugar de la galaxia casi al instante. Parque Dong especializado. Revisó su equipo una última vez como retribución.
Preparado para su propio salto, el doctor Sora Parks, hermano menor, se había ofrecido voluntario para la misión en el momento en que se enteró de que su hermana estaba atrapada en un mundo carcelario alienígena. A diferencia de el equipo diplomático, Don Hai y su unidad fueron entrenados para infiltración y sabotaje. Objetivo identificado, anunciado. Oficial de navegación Aiwan Kim. Estación de comando Centuria aproximadamente 40.000 kilómetros. Del mundo carcelario. Katara, los sensores muestran una fuerte seguridad de consejo, pero no. Estado de alerta inusual. Baum sonrió sombríamente. Los extraterrestres no tenían idea de que nada. Estaba sucediendo algo inusual. Para ellos, hoy fue solo otro día normal de gestión. Sus territorios conquistados. Llévanos adentro. Recuerda, primero observamos. Sin acción. A menos que sea absolutamente necesario. La retribución apareció dentro del asteroide, campo que rodea al Comando Centuri. Su casco se adapta a la composición de las rocas cercanas. Donaye lideró su equipo a través del transportador cuántico de la nave, un dispositivo que podría colocarlos en cualquier lugar dentro del rango de escaneo, sin dejar rastro de su paso, caminando por los pasillos de una estación espacial alienígena mientras. Invisible, fue una de las experiencias más extrañas de Dong. Seres de consejo de todas las formas y tamaños se movían a su alrededor, completamente inconscientes de su presencia. Los dispositivos de traducción en sus oídos le permitían entender sus conversaciones y lo que escuchaba le hervía la sangre. El programa de reproducción humana está adelantado a lo previsto. Un extraterrestre le decía a otro: deberíamos tener suficientes soldados nuevos para los conflictos del borde exterior. Dentro de 5 años, ¿qué pasa con los que ya capturamos? El segundo extraterrestre preguntó. Los del barco diplomático siguen en máxima seguridad en Katara. El primer consejo, Vari quiere mantenerlos con vida. Como ejemplos, a veces, las otras especies necesitan recordatorios de lo que sucede. Cuando se resisten, Dong lo siguió a una sala de control, donde docenas de extraterrestres. Trabajó en estaciones monitoreando el espacio del consejo. Exhibiciones masivas mostraban las ubicaciones de cada flota, cada prisión, mundo, todas las especies esclavizadas de la galaxia. Comenzó a grabar todo, cargando los datos a su nave a través de enlaces cuánticos. Al otro lado de la galaxia, el capitán Sano Le estaba descubriendo información similar en Billen Treyhav. Su equipo se había infiltrado en los principales sistemas informáticos y encontraron registros que los conmocionaron. El Consejo Galáctico no solo controlaba unas pocas docenas de especies. Ellos habían conquistado más de 300 civilizaciones en los últimos 10.000 años. Capitán, necesita ver esto, dijo el especialista técnico Gino Lima a través de su canal seguro. Había pirateado el historial del Consejo. Bases de datos. Todas las especies pasan por el mismo proceso. Primer contacto, falso. Amistad, invitación a unirse al programa Mundos Protegidos. Luego esclavitud. Ha sucedido cientos de veces. Sano estudió los datos que fluían por su pantalla. ¿Cuántas de estas especies aún existen? La mayoría de ellos están dispersos por toda la galaxia, trabajando como esclavos o soldados para él. Consejo. Pero aquí está la parte interesante. Ninguno de ellos sabe de los demás. El Consejo los mantiene aislados. Entonces no pueden organizar resistencia. Mientras tanto, otras naves humanas aparecían por todo el espacio de Consejo. El capitán Miang-Sin se infiltró en un depósito militar cerca del núcleo galáctico. El comandante Jin Kao se materializó dentro de una instalación de investigación del Consejo. Cada equipo recopiló inteligencia sin ser detectado por completo. Pero la misión más importante estaba sucediendo en él. El propio mundo carcelario Katara. El especialista Yong Swan se había ofrecido como voluntario para hacer contacto con el equipo diplomático capturado. Uso de un dispositivo de transporte personal. Apareció directamente dentro de la celda del capitán Dejo Kim. Dejo levantó la vista de su meditación. No es de extrañar ver una figura materializándose de la nada. Después de 3 años en una prisión alienígena, ya muy poco lo conmocionaba. Déjame adivinar. Estás aquí para rescatarnos. Todavía no, Young. Su respondió en voz baja, buscando dispositivos de escucha. Estoy aquí para darte esto. Le entregó a Dejo un pequeño dispositivo que
Parecía una simple roca. Es un comunicador cuántico. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con él. ¿A qué hora? La doctora Zora Park preguntó desde la esquina de la celda donde había estado. Trabajando en tecnología alienígena con materiales que le pasaron de contrabando guardias comprensivos. La gran asamblea. Sabemos. Velari está planeando algo grande. Todos los líderes de consejo estarán allí. Yong-su comenzó a desvanecerse cuando se activó su dispositivo de transporte. Prepárate. De regreso a la Tierra, el director Jin-Buan recibió informes de todos los equipos de infiltración. La inteligencia que habían reunido era abrumadora. El Consejo Galáctico fue mucho más grandes y malvados de lo que nadie había imaginado, pero también eran más vulnerables de lo que sabían. Señor, dijo el doctor Jung Ji-son, revisando los flujos de datos. Hemos identificado una debilidad crítica. Toda la red del Consejo funciona con sistemas de control centralizados. Si pudiéramos interrumpir esos sistemas en el momento adecuado, todas las especies esclavizadas de la galaxia de repente tendrían acceso a su propia tecnología suprimida. El coronel Tai Yang conterminó. Serían libres para contraatacar. Jin-Gu miró el mapa estelar que mostraba las ubicaciones de las fuerzas del Consejo en toda la galaxia. 300 civilizaciones esclavizadas, innumerables miles de millones de seres que viven bajo la tiranía, todos controlados por unas pocas docenas de consejos. Especies que habían olvidado cómo era la verdadera oposición. ¿Cuánto falta para la gran asamblea? 6 meses. Respondió. Velari lo llama la solución final al problema humano. Él planea proponer usar la Tierra como campo de pruebas para armas biológicas. Jin-Gu se quedó callado por un momento, pensando en el alcance de lo que estaban planeando. Luego sonrió. Envía un mensaje a todos los equipos. Diles que es hora de la próxima fase. En toda la galaxia, los equipos de infiltración humana recibieron sus nuevas órdenes. El tiempo para Mirari, el aprendizaje había terminado. Ahora era el momento de prepararse para el momento que lo cambiaría todo. El primer Consejo Velari se puso de pie, en el centro del gran salón de actos, a bordo de la enorme estación Emanis Crown, mirando, representantes de todas las especies de consejos importantes de la galaxia. Hoy marcaría el comienzo de una nueva era. El humano, el problema finalmente se resolvería, y la Tierra se convertiría en el campo de pruebas de armas que mantendrían al Consejo en el poder durante otros 10.000 años. Colegas honrados, Balfari comenzó. Su voz musical que se transporta fácilmente a través de la enorme cámara. Nos reunimos hoy para discutir la disposición final del especie primitiva conocida como humanos. Durante demasiado tiempo hemos permitido que el sentimiento se nublara nuestro juicio al respecto. Mundo problemático. Murmullos de acuerdo resonaron en toda la asamblea. Representantes de cientos de consejos. Wells asintió con su aprobación. Los humanos habían estado en cuarentena durante más de 3 años. Ahora, y muchos miembros de consejos se estaban impacientando con los recursos que se gastaban en mantener el bloqueo. Propongo que rediseñemos ERS como una instalación de pruebas de clase 7, Velari. Continuado. La población humana proporcionará excelentes temas para nuestra nueva investigación sobre armas biológicas. La diversidad genética y la resistencia a los métodos estándar de pacificación nos convierten en candidatos ideales. Almirante Sakar de la Proximan Fleet se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Primer consejo, ¿qué pasa con el equipo diplomático que capturamos? Las especies podrían considerar que su encarcelamiento continuo es excesivo. Sonrisa de velaría. Mostró sus afilados dientes. Servirán como los primeros sujetos de prueba. Sus muertes demostrará a cualquier población resistente exactamente lo que le sucede a quienes desafían la autoridad del Consejo. Como él se estaba preparando la votación, el capitán de Joaquín se sentó en su celda en el distante mundo carcelario Katara, sosteniendo al pequeño dispositivo que el especialista Young Swan le había dado meses antes. El comunicador cuántico había permanecido en silencio hasta esta mañana cuando de repente se activó con un simple mensaje. Ahora Dejo miró con sus compañeros de celda, el Dr. Zora Park, el teniente Min Su-lee y el embajador Jin Choi. Todos habían pasado por muchas cosas juntos, y ahora estaban a punto para presenciar algo que cambiaría la galaxia para siempre. ¿Todos listos?
La doctora Park asintió, agarrando un pequeño dispositivo que había construido con componentes alienígenas robados. El amplificador de señales. En línea. Pase lo que pase después, toda la galaxia lo verá. De vuelta en él. Gran asamblea. Velari estaba pidiendo la votación final cuando las alarmas comenzaron a sonar en toda la estación. Los oficiales de seguridad corrieron a sus puestos cuando aparecieron lecturas imposibles en sus sensores. Consejo principal. El comandante de la estación anunciado por el intercomunicador. Estamos detectando energía masiva. Las firmas aparecen por toda la estación, pero nuestros sensores no muestran nada allí. Balfari frunció el ceño. Explícate. Señor, yo. No puedo explicarlo. Las lecturas sugieren grandes objetos materializándose dentro de él. La estación en sí, pero nuestra confirmación visual muestra un espacio vacío. De repente, el aire en el centro de el gran salón de actos comenzó a brillar. Los representantes del consejo se quedaron boquiabiertos y señalaron que la realidad misma parecía doblegarse. Y twist. Entonces, imposiblemente, un enorme buque de guerra humano se materializó directamente en el centro de la cámara. La respuesta del USS fue el recipiente más grande que la humanidad haya construido jamás y existió. En un estado cuántico que le permitía ocupar el mismo espacio que el resto de la materia sin desplazarla. Almirante Sanho. Yun se paró en el puente de su nave imposible, mirando miles de caras alienígenas, congeladas en conmoción e incredulidad. Saludos, primer consejo Balari. La voz del almirante Yun resonó a través de la cámara de oradores. Creo que solo estabas discutiéndome. Especies. El caos estalló en toda la asamblea. Representantes del consejo. Gritó y trató de huir, pero descubrió que las salidas habían sido selladas por campos de seguridad humana. Otros dispararon armas contra la nave humana, pero las explosiones de energía pasaron inofensivamente a través de ella mientras abandonaban la nave por completo. Funcional. ¿Cómo es esto posible? Velari exigió, su voz musical ahora dura. Con pánico. Ninguna especie posee tecnología tan avanzada. Hiciste un error fundamental en sus cálculos, respondió el almirante Yun con calma. Usted asume que todas las especies inteligentes piensan como tú piensas. Lógico, predecible, siguiendo patrones establecidos. Pero los humanos somos diferentes. Comandante Sujin. Nem activó los proyectores holográficos del barco, llenando la cámara con imágenes de los últimos 3 años. La asamblea observó con creciente horror cómo se revelaba la verdad. La traición de la humanidad, los planes para la biología, pruebas de armas, siglos de civilizaciones esclavizadas. Has gobernado esta galaxia a través de engaño y supresión tecnológica. El almirante Yun continuó. Pero tu más grande. El error fue darle a la humanidad tiempo para prepararse y un enemigo unificado contra el que enfocar nuestros esfuerzos. Por toda la galaxia. Equipos de infiltración humana activados simultáneamente. La capitana Myon-Sin y su equipo aparecieron en las instalaciones penitenciarias del Consejo, utilizando transportadores cuánticos para rescatar esclavos. Seres de decenas de especies. El especialista técnico Hino Lung cargó un virus. En la red informática central del Consejo, un virus diseñado utilizando la creatividad humana que los sistemas de seguridad alienígenas no podía reconocer o detenerse en cuestión de minutos. Comenzaron las restricciones tecnológicas que habían estado vigentes durante milenios. Levantamiento en todo el espacio del Consejo. Las especies esclavizadas de repente se encontraron con acceso a herramientas avanzadas y armas que habían olvidado que podían construir. En un mundo tras otro, las revoluciones comenzaron como oprimidas. Las poblaciones se dieron cuenta de que ya no estaban indefensas. Esto es imposible. Velari, gritó. Controlamos más de 300 especies. No pueden rebelarse todos a la vez. Ellos pueden, cuando ya no estén peleando solos, respondió el almirante Yun. Todas las especies. Has conquistado ahora es libre de elegir su propio camino, y la mayoría de ellos tienen muy buenas razones para estar enojados contigo. La pantalla principal mostraba escenas de toda la galaxia. En VGA Prime, la población local había tomado el control de sus estaciones orbitales. El Centurión. La Resistencia estaba liberando su mundo natal usando armas que habían diseñado en secreto durante generaciones. Decenas de las especies que habían estado aisladas unas de otras durante siglos ahora se comunicaban y coordinaban sus esfuerzos.
La voz del capitán de Joaquín de repente se unió a la transmisión desde su celda de la prisión. Consejo principal. Tú. ¿Recuerdas lo que nos dijiste sobre el orden natural de la galaxia? Acerca de especies menores al servicio del bien mayor. El rostro de Velaría se retorció de rabia mientras él vio al humano que había encarcelado años antes. Deberías estar muerto. Deberíamos estarlo, acordó Dejo. Pero los humanos tenemos un hábito de sobrevivir a cosas que deberían matarnos. Y cuando sobrevivimos, aprendemos, nos adaptamos, nos volvemos más fuertes. La doctora Sora Park apareció a su lado. Gastamos 3 años estudiando su tecnología, su psicología, sus métodos de control y hemos compartido todo lo que aprendimos con todas las especies esclavizadas de la galaxia. El orden natural de que hablabas es, finalizando, el embajador y entró y agregó, no a través de la conquista o la destrucción, sino a través de algo que nunca esperabas de una especie primitiva. Estamos liberando a todos. Velari se volvió hacia su comandantes militares. Despliega el arma definitiva. Destruyelos a todos. Pero el almirante Yun sonrió. Me temo que tampoco funcionará. Verás, ya hemos mejorado tu arma definitiva y le hemos dado la versión mejorada a cada especies en la galaxia. Su propia tecnología mejorada a través de la innovación humana. La cámara se quedó en silencio mientras las implicaciones completas quedaron claras. La humanidad no acababa de derrotar al Consejo Galáctico. Habían hecho él. Todo el sistema de control del Consejo es obsoleto. El almirante Sanhou Yun observó él. El caos se extiende por la Gran Asamblea. Representantes del Consejo de Pagarés intentaron desesperadamente ponerse en contacto con su hogar. Mundos. La mayoría estaba descubriendo que sus propias poblaciones ya habían comenzado a derrocar a sus gobiernos. El virus de la liberación tecnológica había funcionado incluso mejor de lo que la humanidad esperaba. ¿Quieres saber nuestro secreto?, preguntó el almirante Yun, su voz atravesando el ruido. La cámara gradualmente se quedó en silencio cuando todas las miradas se volvieron hacia él. El secreto de cómo una especie primitiva derrotó a los amos de la galaxia. El primer ministro del Consejo Beltari se quedó temblando de rabia, su piel plateada ahora embotada por el miedo. Tu tecnología no puede existir. Viola todas las leyes conocidas de la física. Ese es exactamente el punto, almirante Yun. Respondió con una leve sonrisa. Cuando has vivido cómodamente durante 10.000 años, dejas de creer que las cosas imposibles pueden suceder. Pero los humanos hemos pasado toda nuestra historia enfrentando situaciones imposibles. Y cuando no podemos encontrar la voz del Dr. Jung-hee Son se unió a la transmisión desde la Tierra donde ella estaba coordinando la respuesta global. La innovación humana no está limitada por lógica o patrones establecidos. Cuando luchamos por nuestra supervivencia, no nos limitamos a adaptar la tecnología existente. Nosotros inventa formas completamente nuevas de pensar sobre la realidad misma. Comandante Sujin. Nam activó otra serie de pantallas holográficas que mostraban escenas de toda la galaxia. Las especies esclavizadas eran no solo rebelarse, estaban creando sus propias nuevas tecnologías, basándose en principios que los humanos habían compartido con ellos. Esto es lo que nunca entendiste sobre la especie que conquistaste. Almirante, Yun continuó. Cada uno tenía su propia forma única de ver el universo. Los veganos ven patrones en la espuma cuántica que ninguna otra especie puede detectar. Los centurianos pueden manipular la gravedad a través de procesos biológicos. Los andromedanos piensan en 11 dimensiones simultáneamente. Pero suprimiste todo eso, agregó el capitán de Joaquín, su voz ahora transmitiendo desde la prisión liberada. Mundo, Cátara. Obligaste a todos a usar solo tecnología aprobada por el Consejo. El Consejo aprobó el pensamiento. Convertiste a las mentes más brillantes de la galaxia en trabajadores de la línea de montaje. Velari miró alrededor de la cámara desesperadamente. Guardias, fuerzas de seguridad, destruyan a este humano. Nave. Pero los guardias de consejo permanecieron inmóviles. Muchos de ellos eran de especies esclavizadas que acababan de aprender la verdad sobre su situación. Otros eran especies de consejo que comenzaban a darse cuenta de que sus propios gobiernos les había estado mintiendo sobre la naturaleza del orden galáctico. El capitán Bio-Ramion se materializó junto al almirante. La nave de Yun en la retribución de los UE.
Su flota de infiltración había pasado meses documentando cada crimen del Consejo, y ahora esa evidencia estaba siendo transmitida a todos los mundos de la galaxia. Velari dijo con calma, tú, la propia gente está viendo esta transmisión. Se están enterando de que el Consejo los ha estado utilizando como ejecutores, por un sistema de esclavitud y opresión. ¿Cuánto tiempo crees que seguirán siguiendo tus órdenes? En la pantalla. Pantallas. Escenas de los mundos de origen del Consejo mostraron crecientes protestas a medida que las poblaciones aprendían la verdad. El pueblo centuriano exigían explicaciones a su gobierno. La flota de Proximan se estaba dividiendo a medida que los comandantes individuales elegían lados. Todo el fundamento de poder del Consejo se estaba desmoronando. Dot, embajador. Yin Choi dio un paso adelante en la transmisión desde Katara, ya sin usar las túnicas diplomáticas que tenía. Una vez simbolizó la esperanza de la humanidad de una integración pacífica. Hace 3 años, nosotros vino a ti en amistad. Ofrecimos cooperación, conocimiento compartido, respeto mutuo. Respondiste con engaño, encarcelamiento y planes de genocidio. Pero no es por eso que estamos aquí hoy, agregó la doctora. Sora Park, su voz portando el peso de los años pasados en cautiverio alienígena. No estamos aquí para vengarnos a través de la destrucción. Estamos aquí para ofrecer algo mucho más poderoso. Elección, almirante, anunció Yun. Cada especie en esta galaxia ahora tiene la tecnología para defenderse, para construir sus propias civilizaciones, para trazar sus propias rutas. Destino. La era del concilio diciéndoles a todos cómo vivir ha terminado. Velaras. La risa fue amarga y desesperado. ¿Crees que has ganado? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué caos has desatado? Sin el Consejo para mantener el orden, la galaxia se desgarrará. Guerras, conflictos. El fuerte destruyendo al débil. Eso es lo que se dicen a sí mismos para justificar su tiranía, respondió el coordinador. Soko joven. Vai, hablando desde la recién establecida sede de la Alianza de Mundos Libres en una estación liberada cerca de la Tierra. Pero he estado monitoreando las transiciones a través de la galaxia. Cuando las especies son libres de elegir su propio camino, la mayoría de ellas elige la paz y la cooperación. Las pantallas mostraban la verdad de sus palabras. En todo el espacio de consejo, mundos recién liberados. Estamos formando alianzas, compartiendo tecnología, ayudando, reconstruirse el uno al otro. El centro de comercio vegano se había transformado en un centro para cooperación intraespecies. Los antiguos mundos fricción del Consejo se estaban convirtiendo en centros de aprendizaje donde diferentes especies compartieron sus perspectivas únicas sobre ciencia y tecnología. Este es el verdadero secreto. El almirante Yun continuó. La mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología ni nuestras armas. Creemos que todos merecen libertad. Cuando luchas por algo más grande que tú mismo, te vuelves capaz de lograr cosas imposibles. No queremos gobernar la galaxia. Capitán dijo. Kim agregó, queremos liberarlo. Cada especie, cada mundo, cada individuo, deberían tener derecho a elegir su propio futuro. La voz del ingeniero Kiamin Rose se unió desde la Tierra. Astilleros orbitales donde la flota de construcción ahora construye embarcaciones para docenas de especies. Estamos compartiendo nuestro tecnología libremente con quien quiera, no como maestros dando regalos a sirvientes, sino como socios trabajando juntos. Velari miró alrededor de la cámara por última vez, viendo a Consejo. Los representantes abandonaron sus puestos a medida que las comunicaciones de sus mundos de origen traían noticias de gobiernos colapsados y revoluciones populares. No entiendes lo que has hecho. El Consejo mantuvo la estabilidad para 10.000 años. Estabilidad construida sobre el sufrimiento de miles de millones. Almirante Yun respondió, eso no es orden. Es solo opresión bien organizada. Presidente He. Mon apareció en la pantalla principal hablando desde la nueva Asamblea Galáctica. Al establecerse en la Tierra, sus palabras serían recordadas en toda la galaxia durante generaciones venideras. Hoy en día, marca el final de la era de los imperios y el comienzo de la era de la cooperación. Estamos ante ustedes no como conquistadores, pero como libertadores, no como una nueva raza superior, sino como socios en la construcción de una galaxia donde cada especie puede alcanzar su máximo potencial. El Consejo Galáctico
Creía que la diversidad era debilidad, que las diferencias tenían que suprimirse en aras del orden. Pero ellos eran equivocada. La diversidad es fortaleza. Diferentes formas de pensar, diferentes enfoques a los problemas, diferentes perspectivas de la realidad. Estos no son obstáculos que superar, sino recursos que celebrar. Esta es la venganza despiadada de la humanidad. No estamos destruyendo a nuestros enemigos. Estamos haciendo imposible que alguien sea un enemigo. No estamos conquistando la galaxia. Lo estamos liberando. La cámara cayó, completamente en silencio mientras el peso de sus palabras asentaba sobre la asamblea. Los exlíderes del consejo se quedaron sin palabras, finalmente entendiendo que no solo habían perdido una guerra, se habían vuelto obsoletos en toda la galaxia. La edad estaba comenzando. Una época en la que la palabra imposible era solo una invitación a innovar, y donde la libertad no era un privilegio a conceder, pero derecho a ser protegido. La galaxia nunca volvería a ser la misma.